Muy buenas tardes, amigos, a todos los que nos visualizan a través de la señal de BPI TV. A esta hora, el Partido Voluntad Popular se pronuncia en torno al juicio que se le lleva al presidente Nicolás Maduro desde Colombia por la responsabilidad política que atraviesa el país por la crisis humanitaria. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del diputado Juan Guaidó. Comisión de Contraloría, entre otros. Por supuesto que hay responsabilidad política de Nicolás Maduro declarada por la Asamblea Nacional y mérito suficiente para que sea enjuiciado. Siendo canciller de la República, firmó un contrato binacional Venezuela-Brasil, donde, amparado en ese contrato, saltaron procesos licitatorios en el país y derivó en más de 30.000 millones de dólares en contratación y pérdida, daño patrimonial al Estado venezolano. Eso es lo primero. Amparado, por supuesto, por Hugo Chávez Frías. Lo segundo, luego de que declarara el presidente de Odebrecht en Venezuela, José Orlando Acevedo, 35 millones de dólares le dieran para su campaña presidencial en 2013. Hay un punto de cuenta de fecha de abril del 2013 donde acelera pagos pendientes a las empresas brasileras, sin avance físico en ninguna de las obras, por más de 3.000 millones de dólares. La estafa es monumental. El foco de la opinión pública debe ser que Nicolás Maduro Mora es un ladrón, que estafó y robó a la nación, que el juicio que se debiera estar haciendo en territorio nacional se está llevando en territorio extranjero por la persecución que pretenden reavivar hoy además, por la ausencia de Estado de Derecho, por no reconocer a los poderes legítimamente constituidos como el Parlamento Nacional. Así que por supuesto que respaldamos ampliamente el juicio que se le lleva a Nicolás Maduro Moros por corrupción, porque mientras los venezolanos comen de la basura, no hay medicamento. Se robaron solamente por ese caso que se le lleva, como los otros que hemos denunciado con respecto a PDVSA, control cambiario, subsidio de alimentación. Y digo subsidio de alimentación porque el nuevo es CLAP. Antes fue Pedeval, antes fue Mercal y muchos otros que simplemente terminaban pudriéndose la comida en contenedores o ahora robando con sobreprecio en cada una de las bolsas que tratan de comercializar a nivel nacional. Hasta 400% de sobreprecio. Así que por supuesto que el Parlamento Nacional ha respaldado este juicio que se le lleva a Nicolás Maduro Mora y como lo aprobamos además en abril de este año. Y seguiremos denunciando. Y seguiremos ejerciendo nuestra labor contralora. A pesar de la persecución, a pesar de reavivar cada uno de los elementos que se llevan en este momento. Es menester del Parlamento Nacional, de cada ciudadano, de cada venezolano, seguir denunciando cada uno de estos elementos. Juicio legítimo, avalado por el Parlamento Nacional, investigado y denunciado desde hace más de casi 2 años ya, desde el Parlamento Nacional, presentadas las pruebas en Fiscalía cuando Luis Ortega Díaz ejercía desde Caracas. Hoy lo hace, pero lamentablemente desde la persecución. Así que nuestro respaldo, sin duda, a la búsqueda de la verdad, al ejercicio del derecho y la justicia, que hoy lamentablemente se tiene que llevar desde territorio extranacional, producto de una y otra vez la persecución que ha llevado adelante este régimen. Voluntad Popular, que ha denunciado una y otra vez la corrupción en Venezuela, que ha denunciado y reconocida incluso por el régimen de Nicolás Maduro Mora, reconocida cuando detiene a Eulogio del Pino, al cual nosotros le dictamos voto de censura, reconocido cuando dicen que Rafael Ramírez sí robó después que lo defendieron, reconocida cuando Nelson Martínez también está detrás de la red. Ah, no, pero como en ese momento no había persecución dentro del seno del PSUV, ahí no había problema. El TCJ incluso, que trata de operar aquí desde Caracas, que es un más que el bufete de abogados del PSV, dijo que no podíamos investigar, que la Asamblea Nacional no podía investigar cuando vivimos las terribles consecuencias a nivel nacional. Y hagamos la suma, 30.000 millones de dólares por Odebrecht, 25.000 millones control cambiario denunciado por ellos, 300.000 millones por PDVSA. Pare de contar el desfalco que le han hecho a la nación. Así que cuando usted se mete la mano en el bolsillo, vaya al mercado, no tenga para pagar el pasaje, el comprar un carro nuevo o una vivienda es una cosa de antaño o de un sueño casi épico, recuerde que el que le robó el dinero de Venezuela, que el que le sacó la plata del bolsillo del venezolano, es Nicolás Maduro Moros. Ahora, diputado, dos preguntas. Una, ¿qué
Sí, lo primero y gracias por la pregunta. ¿Qué va a pasar luego del antejuicio de mérito? ¿Qué pasó luego del abandono de cargo? ¿Qué pasó luego del elemento? Voy a hacer un paralelismo. ¿Qué pasó en Brasil cuando a Dilma se le dicta el impeachment? Bueno, tuvo que separarse del cargo, tuvo que dar paso a la investigación. Hoy, por cierto, Lula da Silva, socio y aliado de Chávez y Maduro, preso por corrupción, porque hay Estado de Derecho. Hoy en Venezuela, que se celebre un juicio en territorio internacional, es la revelación al mundo de que en Venezuela no hay Estado de Derecho, que hay una dictadura. Que hoy Nicolás Maduro Moros ejerce como dictador, no como presidente. Porque se robó unas elecciones el 20 de mayo en un simulacro que el mundo no reconoce, porque no respeta a los poderes constituidos y porque se negó al mundo democrático, al respeto a los derechos humanos. Entonces, lo que no va a pasar es lo que pasó en Brasil. Eso está muy claro. Ahora, lo que no puede dejar de pasar es que se continúe el juicio. Es que sigamos en busca de la justicia y la verdad. Y que sea Maduro que le responda a los venezolanos por qué comen de la basura. Y que lo diga claramente, porque nos robamos los reales. Porque me financió Odebrecht una campaña en el 2013, que lo diga, dilo Maduro. Que Odebrecht te financió la campaña en el 2013 y en retorno a ese favor tú aceleraste pagos que le debíamos a esa empresa por obras que nunca se terminaron, con valor por encima de los 30.000 millones de dólares. O vaya usted a ver el metro de Guarenas, Guatire, Caracas, o vaya a ver la línea 5 del metro Caracas, o trate de pasar por el segundo puente sobre el lago, o trate de pasar por el tercero sobre el Orinoco. Obras que no existen, centrales azucareras, viviendas contratadas. Entonces, debemos continuar con el juicio porque es la clara revelación y las consecuencias de una tragedia que denunciamos, que anunciamos y que pudimos prevenir. Eso es lo primero. Y que lamentablemente tiene un coto por vía de que hoy Venezuela vive una dictadura. Sí, bueno, con respecto a los hechos de la Avenida Bolívar, al incidente de la Avenida Bolívar, lo que el régimen de Maduro denomina un atentado, bueno, hoy tristemente en Venezuela no hay credibilidad en los organismos oficiales. Digo tristemente porque ustedes lo ven en la calle, lo comentábamos antes de iniciar la entrevista. Bueno, no hay una versión, o sea, la versión oficial nadie la cree porque entonces no termina siendo oficial. Tristemente. Entonces, en minutos saldrá un comunicado oficial de parte de Voluntad Popular. Ya hemos visto que muchos de los partidos de oposición ya también se han pronunciado. Nos preocupa que se utilice para seguir persiguiendo a la oposición. Desde Voluntad Popular nuestra lucha siempre ha sido en el marco de la Constitución y pacífica, por supuesto. Así que esperemos, porque ahí están los hechos. Unos supuestos drones, una supuesta explosión, que era una bombona, pero ahora era un dron. Esperemos ahí los elementos de definición. Lamentamos que no pueda haber una investigación a fondo por la falta de credibilidad de cada uno de los organismos de seguridad del Estado. Y creo que es importante llegar al fondo de esto. Y hay varios elementos ahí. Y me lo decía el diputado Flores antes de iniciar. Primera vez en los 86 años, Ramón. En los 86 años, 84 años de fundada la Guardia Nacional, que se hace en la Avenida Bolívar. En la Avenida Bolívar. Primera vez en 84 años. 81, disculpa, gracias, Maru. 81 años, primera vez que se hace fuera de los lugares tradicionalmente hablando. Entonces hay que agregar todos estos elementos al análisis, que por ahora es análisis, porque no hay, insisto, los elementos más que afortunadamente los medios de comunicación pudieron recoger de lo sucedido ahí, pudieron levantar de los hechos para poder llegar en definitiva a este elemento. No, pero el gobierno, el primer funcionamiento después del hecho, que fue el ministro de Comunicación, Rodríguez, apuntó como responsable a la oposición, se refirió a la derecha, pero es la oposición venezolana. Sí, de manera... Acostumbra Maduro, acostumbraba Chávez, acostumbra Jorge Rodríguez a alegremente señalar sin una prueba, sin ningún elemento. No había un video todavía que habría salido a la opinión pública. En ese momento, cuando Jorge Rodríguez ya señalaba culpables, responsables, etc. Nosotros lo hemos dicho una y otra vez. Nuestra lucha es en el marco de la Constitución. Así que los señalamientos alegres,
arbitrarios para tratar de perseguir, ahondar en una persecución que tiene años en Venezuela, que no es nueva, además. Maduro decía que era el primer atentado en no sé cuántos años de Rómulo Betancourt. Entonces está negando además todos los atentados anteriores que ellos mismos decían. O sea, ellos mismos se contradijeron y dijo que era mentira entonces, que había habido ningún entonces otro atentado en Venezuela, que ese era el primero. Pero tenían las pruebas de los anteriores. Entonces, no estoy ni desmeditando el hecho, que es muy grave, en cualquiera de los dos casos, que sea real o montado. Es muy grave lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en el día a día. Es muy grave el genocidio silencioso en contra del venezolano que sucede día a día. Los muertos de hambre, los muertos por falta de medicina, los muertos por escasez. Hay un genocidio silencioso en Venezuela, por inseguridad, por falta de alimento, por ausencia de mucho de lo básico en Venezuela. Eso también es un hecho. Y no se puede entonces utilizar un elemento de gravedad como este o para perseguir o para tratar de ocultar los problemas que vive el día a día del venezolano. Que se investigue y que se llegue, por supuesto, a los hechos. Pero no se puede ni señalar alegremente a otros países, a la oposición, cuando en minutos había sucedido el hecho. Y, de nuevo, utilizar todos los elementos que están ahí plasmados para poder llegar al fondo de esto. Y yo invito al venezolano a que lo piense al revés, que se imagine la noticia que hubiese pasado en Colombia, que hubiese pasado en Chile, que hubiese pasado en Argentina, que hubiese pasado en Bolivia. ¿Qué estuviéramos pensando hoy de la situación en Bolivia, en Argentina o en Colombia? Y cómo la subió el venezolano, y cómo lo hemos asumido los venezolanos. O sea, para que entendamos la dinámica además en la que estamos viviendo, de casi persecución, de una total desconocimiento y credibilidad al régimen. No podemos acostumbrarnos entonces a que nuestro día a día sea de esa manera. No permitamos entonces que nos afecten la cotidianidad, como ya lo han hecho por la vía de los hechos, valga la redundancia, este régimen que simplemente busca condenarnos. Y bueno, eso es lo que pasa en dictadura. Lo primero que muere es la verdad. Lo primero que muere son las fuentes oficiales, lamentablemente. Entonces debemos llegar al fondo de eso, estar muy atentos. La misma prensa sufrió un secuestro inmediato por horas luego del hecho, para tratar de acallar, para tratar de que no emergiera la verdad. Y si a alguien interesa que se sepa la verdad, precisamente es a la oposición venezolana. Pero ¿en qué se beneficiaría el gobierno, por ejemplo, si este hecho fuese planeado o montado? Porque incluso queda mal parada la Fuerza Armada Nacional. Mira, yo no estoy diciendo que queda bien parado o mal parado alguien hoy en Venezuela. Quiero significar el hecho de que hubo o no hubo un atentado el día sábado y hoy en Venezuela parece que no estuviera pasando nada. Y hoy en Venezuela parece que la burla es lo que predomina. La burla al hecho, la burla a la forma como reaccionaron las Fuerzas Armadas. Eso es lo que predomina hoy tristemente en Venezuela. Digo tristemente porque es muy grave para la estabilidad del país o la resolución de un conflicto que queremos que sea pronto, oportuno, y que de una vez retomemos la democracia en Venezuela, porque hoy vivimos en dictadura. Es muy grave entonces lo que sucede para nuestro país. Maru. Volviendo al tema del juicio al presidente en Colombia, hace 2 semanas, ya 3 semanas, se está esperando una respuesta de la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional hecha por la directiva para tomar una posición frente a la interpelación que le está haciendo el PSJ a la propia Asamblea para que tome ciertas medidas. Esa respuesta ya se produjo y, por otro lado, Voluntad Popular siempre ha apoyado este proceso. Ustedes han tenido incluso diputados presentes en las audiencias, de manera que
Sí, varios elementos con respecto a la pregunta de Maru. Uno, el respaldo, por supuesto, no al juicio, o sea, no solamente, mejor dicho, al juicio, porque es evidente y los presentó la Asamblea Nacional los hechos de corrupción que vinculan directamente a Nicolás Maduro Moros. O sea, yo creo que, uno, el foco del debate con respecto al juicio debe ser eso. Y se ha utilizado por algunos sectores interesados en que es la Asamblea Nacional que cumpla su deber, ¿no? Creo que eso también ha sido una distorsión del tema de la opinión en la opinión pública. ¿Por qué? Porque hay un hecho. Nicolás Maduro Moros le sacó la plata a los venezolanos y hoy vivimos en pobreza. Y está demostrado, y hoy hay un juicio en territorio internacional por la persecución y la ausencia de Estado de Derecho en Venezuela. Creo que es uno de los elementos más importantes con respecto a eso. La pregunta que hace Maduro es la que nos hacemos todos los venezolanos, la que debemos dar respuesta en los próximos días. ¿Cómo avanzar? ¿Cómo avanzar en que se haga justicia? ¿Cómo avanzar en que recuperar el Estado de Derecho? ¿Cómo avanzar en recuperar la democracia en Venezuela? ¿Cómo avanzar en el progreso y que una vez devolvamos el pan a la mesa del venezolano y no las migas que dejaron los ladrones y los corruptos? Esa es la gran duda. Y para eso necesitamos precisamente del concierto de todos los factores. ¿La consultoría jurídica respondió? La consultoría jurídica ya tiene un papel, debería haber sido para mañana que entrara en debate, pero hay que concluir la sesión que lamentablemente se suspendió por falta de luz la semana pasada en la ciudad capital, como pasa todos los días en todas las regiones de Venezuela, y por lo cual se celebró en el Zulia una sesión. ¿Y qué otros partidos entonces de la bancada tienen Todos. la misma posición que Aquí lo tiene importante es esto, todos queremos resolver el problema. Y para nombrar un nuevo gobierno, necesitamos el concierto de todos los factores. Y ahí están los mecanismos en la Constitución para elegir un nuevo gobierno. Porque los cuales ha secuestrado Nicolás Maduro, los cuales ha secuestrado este régimen. Y tampoco podemos bypasearlos alegremente. Entonces, lo que estamos diciendo el día de hoy es reencuadrando el debate por lo cual Maduro está enjuiciado, por lo cual debemos avanzar con ese proceso y la necesidad de encauzar a todos los factores en una solución real al conflicto y no simplemente simbólica o enunciativa. Diputado, y el caso del sábado, el supuesto magnicidio, ¿se va mañana a tratar en la plenaria? Bueno, sin duda es un elemento no solamente de opinión nacional, es un tema de opinión mundial. De nuevo, yo quiero que signifiquemos esto que está pasando hoy en el país. Hay un incidente en la avenida Bolívar que el gobierno cataloga de atentado y magnicidio, y a lo cual el venezolano lo que ha hecho es burlarse de eso. A lo mejor ya no reflexionan, a lo mejor ya no les importa lo que piense la gente, a lo mejor no les interesa lo que piense el pueblo de Venezuela. Pero llama la atención que no ha habido manifestaciones espontáneas de apoyo a Maduro, que tuvieron que movilizar el día de hoy. Eso le llama la atención entonces a este régimen. Un hecho tan delicado como lo que sucedió el sábado. Insisto, salgamos un momentico del escenario, pensemos que sucedió en Colombia, que sucedió en Cuba, que sucedió en Nicaragua, en México. Muy delicado la situación. Pero sí se va a tratar en la... Sí se va a tratar en definitiva en la Asamblea Nacional. Ellos están buscando culpables, buscando victimizarse, buscando perseguir. Ese creo que es el objetivo en este momento del régimen. Y bueno, ya han hecho señalamientos la ultraderecha, gobiernos extranjeros, el TSJ en el exilio, la fiscal general en el exilio, el grupo de Oscar Pérez. O sea, ellos están buscando culpables en todos lados. Ellos están buscando perseguir, ellos están buscando victimizarse también. Lo que debemos buscar los venezolanos en definitiva es la solución a la crisis que estamos padeciendo, que estamos viviendo, y es a donde Voluntad Popular, en definitiva, apunta. A detener el genocidio silencioso que sucede hoy en Venezuela, producto de la falta de comida, la falta de medicina y la negación de un régimen a ayudar, como por ejemplo la apertura de un corredor humanitario. Así como se va a incorporar en la discusión del debate sobre el intento de magnicidio, se va entonces también a solicitar que se incorpore en la discusión del tema que se está tratando hoy, el juicio del presidente. Sí, para la próxima sesión. Mañana, Para la próxima sesión. la de la semana que viene. Sí. Listo. A menos que tengan otra pregunta, ¿no? Mini Mickey. También tiene razón. Viene la palabra
entonces el diputado Juan Guaidó, quien indica que el día de mañana también se tratará entonces en plenaria de la Asamblea Nacional lo que es este hecho ocurrido el día sábado contra el presidente Nicolás Maduro en este presunto atentado, como ya ha catalogado entonces el gobierno nacional. Es parte de la información que se genera hasta ahora desde la sede de Voluntad Popular. Nosotros seguiremos muy atentos a los pronunciamientos de la oposición en torno a este hecho. Es parte de la información generada a esta hora. Con él reportó para BPI TV de Caracas, Venezuela, Joan Álvarez.